Que Dios nos bendiga, hermanos, hermanas. Vamos a abrir esta mañana la palabra del Señor en el libro del profeta Sofonías. Qué difícil es para algunos encontrar estos libros de los profetas menores. Tome su tiempo para abrir el libro del profeta Sofonías. Vamos a leer allí el capítulo 2, los versos del 1 al 3. Sofonías, capítulo 2, versos 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Padre Santo, gracias por la bendición de permitirnos este momento para congregarnos, alabar tu nombre y ahora, Señor, dedicar este tiempo para recibir la palabra que has preparado para nosotros. Queremos, Señor, pedir perdón. Limpia nuestra mente, limpia todo nuestro ser. No podemos llegar hasta ti, Señor, con pensamientos desviados de tu voluntad. Límpianos en toda manera, que nada sirva de tropiezo para que tu palabra venga a nosotros. Te rogamos bendición por cada hermano, cada hermana que pudo llegar y por aquellos que no están, pero están escuchándonos o viéndonos a través de las diversas formas virtuales. Bendice, Dios, este momento de recibir tu palabra. Adiéstranos para vivir conforme a tu voluntad todo el tiempo, de modo que glorifiquemos tu nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos y hermanas. Nuestro tema esta mañana: arrepintiéndonos antes que sea tarde. El antes que sea tarde quiere decir, habrá un momento final. Habrá un momento en el que ya no podemos hacer nada. Para nosotros, la iglesia, estamos bien claros de que esperamos un tiempo en el que el Señor va a venir y levante a su pueblo. El arrebatamiento. En algún momento el Señor vendrá y lleva a la iglesia para estar, dice la palabra, para siempre con Él. Y después de eso, hermanos, ya no hay más tiempo para nada. O la otra forma puede ser la más común, que vamos a morir. Puede ser que estemos gozando de mucha salud, nos creamos bien fortalecidos, pero de momento viene alguna cosa, algún accidente, alguna enfermedad repentina y nos vamos de este mundo. Ya no hay tiempo. Se acabó el tiempo. Y el llamado que la palabra del Señor nos hace es que estemos preparados, arrepintiéndonos todo el tiempo antes que sea tarde. Sí. La palabra que hemos leído tiene algunas formas verbales que es importante, es necesario que las tomemos en cuenta. El versículo 1 dice: congregaos y meditad. Eso de congregarse depende de cada uno. Ciertamente, hermanos y hermanas, predicamos y creemos que la salvación es por gracia. Amén. Pero después que recibimos la salvación hay mucha responsabilidad nuestra. El congregarse no es que Dios nos va a empujar. Es nuestra responsabilidad cumplir con el Señor en congregarnos y meditar en su palabra. Eso nos hace pensar en la necesidad de apartar siempre un buen tiempo para meditar en la palabra, escudriñar la palabra. No olvide esto: la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia,
es la manera a través de la cual Dios se nos revela. No hay otro modo que usted y yo podamos conocer a Dios si no es a través de la palabra. No hay una revista, ningún periódico, ningún autor que haya escrito algún libro a través del cual conozcamos a Dios tal como Él quiere ser conocido entre nosotros. La única forma, el único medio es a través de la palabra. Así que tenemos que dedicar tiempo a la palabra todos los días. Entre más tiempo meditemos en la palabra, más conocemos de la voluntad de Dios y acerca de Él mismo. Y después encontramos en el versículo 2, buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre. El buscar es una acción nuestra. Tenemos que poner énfasis en nuestra responsabilidad, en nuestra comunión con Dios. Para ser salvos no podemos hacer nada por nosotros mismos. La recibimos por gracia una vez que creímos en el Señor Jesucristo. Pero una vez que hemos creído, oiga, tenemos grandes responsabilidades. En el tiempo antiguo, ya que leímos al profeta Sofonías, en el tiempo antiguo fue lo mismo. Dios responsabilizó a su pueblo. Sofonías realizó su profecía en medio del pueblo de Judá y llamó a la nación de Judá con esta misma responsabilidad. Busquen en hacer el bien, misericordia, justicia, mansedumbre. Este tiempo de Sofonías corresponde al tiempo antes del gran avivamiento del rey Josías. El rey Josías, uno de los reyes de Judá, fue hijo de Amón y nieto de Manasés. Recordemos que en Judá se mantuvo la línea de los reyes hijos de David. Así que Manasés era el abuelo, gobernó, fue rey en Judá un tiempo, y después su hijo Amón, y después su nieto Josías. Y este fue el tiempo de mayor idolatría en medio del pueblo de Judá. Manasés y Amón se encuentran entre los peores reyes de Judá. Muchas otras veces hemos hablado del rey Josías. Un niño llegó a ser rey a los 8 años de edad cuando su padre Amón murió. Y es importante tener en cuenta, otras veces hemos dicho que este Josías, siendo un pequeño, pudo haberse justificado a sí mismo diciendo: oigan, yo soy tan malo como mi padre y mi abuelo, porque bueno, ese es el hogar en que crecí, esa es la cultura que aprendí, ese es el modelo que tuve de mis padres, reyes también como yo. Pero la Biblia nos cuenta algo diferente. Cuando él ya tuvo posesión firme de su pensamiento, de sus decisiones y pleno dominio de su reino, se responsabilizó delante de Dios. Hay una historia muy larga acerca de cómo Josías llegó muy joven a conocer la palabra. No tenemos el tiempo, no es el tema de esta mañana, pero por la misericordia de Dios llegó a conocer los rollos de la ley escrita de Dios a través de Moisés en el tiempo antiguo, y se humilló delante de Dios, y empezó con él un tiempo de gran avivamiento espiritual del pueblo de Judá, que no fue solamente de palabras ni de intenciones, sino de hechos. Quebró, derribó, quemó los ídolos, las imágenes idolátricas que abundaban en el pueblo de Dios, Judá, y desautorizó a los profetas falsos, instituyó de nuevo el templo, las labores del templo de Jerusalén, un gran avivamiento. Este fue el tiempo. Ahora, el profeta Sofonías realizó su ministerio profético unos años antes de este gran avivamiento. Para ese tiempo, bueno, se dice según los historiadores bíblicos que esto pudo haber ocurrido entre los años 625 y 621 antes de Cristo.
Los reyes anteriores, Manasés y Amón, habían instaurado el culto a los dioses paganos, especialmente al dios Baal, de modo que en tiempos de Sofonías todavía habían restos de baalismo. Lo que dijimos de Josías fue un poco después. Sofonías profetizó unos años antes de ese tiempo de gran avivamiento. Por tanto, el llamado que Sofonías hace de parte de Dios es al arrepentimiento. El pecado dominaba a todo el mundo, incluyendo a Judá. Dios anuncia gran destrucción completa sobre las naciones donde abundaba el pecado. En el capítulo 1, la página anterior en su Biblia, los versos 2 y 3 de Sofonías dice: destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Oiga, el anuncio es fuerte. Destrucción completa. Anuncia aquí sobre la destrucción de los animales y las personas. Nos hace pensar un poco en lo que Dios hizo en el tiempo del diluvio, si recuerda. Destruyó, dice, raeré de sobre la faz de la tierra. Bueno, no ocurrió como en el tiempo del diluvio, pero nos hace pensar en eso con la intención de Dios de comenzar de nuevo. Qué bueno, hermanos y hermanas, cuando nosotros pensamos en el Evangelio del Señor Jesucristo para nuestro tiempo. ¿Saben lo que significa el Evangelio de Jesucristo? El Evangelio del nuevo comienzo. Nunca hay se terminó, no. Siempre es la oportunidad de un nuevo comienzo. Y eso es un mensaje de esperanza para todos nosotros como creyentes y también para los no creyentes. Para nosotros los creyentes, ¿cuántas veces hemos resbalado, hemos caído y a veces pensamos, ya no me puedo levantar más? El Evangelio es un mensaje de la nueva oportunidad, siempre otra oportunidad. Cada vez que caemos, el Señor nos levanta. No cierra la puerta. Ahora, qué bueno confiarnos en ese Dios, pero confiar en el Dios que siempre nos levanta no nos da permiso para dejarnos caer y decir, bueno, de todas maneras, el Señor me levanta. No, aquí hay una responsabilidad. Levántense, esfuércense, busquen. Es la acción de todo creyente de modo constante para no desprendernos de la mano de Dios. La frase que encontramos aquí, dice Jehová, es contundente en el mensaje del profeta, para que quede claro que el mensaje viene de Dios y no del hombre. Creo que, hermanos, nos hace falta también cuando nosotros hablamos de Cristo a las otras personas, y a lo mejor las otras personas creen que esa es palabra nuestra. Siempre estamos hablando de cómo yo lo hago, cómo yo digo, cómo es. No, hermanos, el mensaje no es nuestro, es presentar a Cristo. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. El mensaje es de Cristo, el mensaje de salvación del Evangelio no es nuestro, es de Dios a través de nosotros. Por eso es que nosotros, los que siempre estamos insistiendo, usted en el discipulado, en el evangelismo, quienes lo hacemos a través de un púlpito, no podemos estar diciendo siempre yo creo, yo pienso. No, el mensaje de Dios es revelación de Dios al hombre, palabra de Dios. Por eso es que Dios siempre está diciendo a través de los profetas, palabra de Jehová, palabra de Dios. Dios responsabiliza primero a su propio pueblo Judá en esta escritura. Los versos 4 al 6 del capítulo 1 dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová
ni le consultaron. Bueno, es cierto que esto fue escrito hace tanto tiempo, 600 y tantos años antes de Cristo. Sin embargo, parece una palabra para hoy. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas sin consultar al Señor? Las decisiones grandes y pequeñas que realizamos en nuestro diario vivir, ¿cuántas de esas decisiones las tomamos por nuestra propia intuición sin consultar con Dios? Dice aquí, a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Y observe unas líneas antes, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. Milcom aquí es el dios Moloc, uno de los tantos dioses que ellos adoraban. Oiga, y está hablando de Judá, su pueblo. Por supuesto que la adoración a los ídolos abundaba en las otras naciones que no eran del pueblo de Israel, pero aquí está hablando de los suyos. Adoraban a dioses falsos, y Dios responsabiliza principalmente a sus líderes. Dice aquí, a los ministros idólatras con sus sacerdotes que guiaban al pueblo a la adoración a Baal. Una exhortación directa a los sacerdotes. Cuando mencionamos la palabra sacerdote, creo que viene a nuestra mente que es natural, que es normal que los sacerdotes conducían a la gente hacia Dios, pues estos los conducían hacia los ídolos. Adoraban al ejército del cielo. Esto es a la astrología, como hoy también. A todos los santos del cielo, suele decir el idólatra. Y también adoraban al ejército de santos inventados por el hombre, como suele también ser hoy. Debemos pensar, hermanos y hermanas, en el peligro de que hay un problema muy serio en las iglesias de hoy, y es que toleramos todo lo malo, toleramos el pecado. Aún en nuestras congregaciones, aún en nuestras familias abunda el pecado, pero nos ponemos una venda y no lo veo. No, porque lo único que se ve es lo bonito. Todo es alegría, todo es alabanza. Pero nos cuesta enfocarnos en el pecado que tenemos en casa, en el pecado que hay en nuestra propia vida. De repente pensamos, hermanos y hermanas, que pecado es solamente aquello malo que cometemos. La Biblia nos enseña que también pecado es dejar de hacer lo bueno. ¿Y qué cosas buenas son las que no hacemos? Bueno, empiece por analizar cuánto tiempo dedica en el día a la oración. ¿Qué cuesta dedicar unos minutos para orar? Es que siempre estamos pensando, hermanos, que hay tantas cosas que tengo que hacer que no me da tiempo para orar. Recuerde el gran principio en el libro de Mateo que encontramos del Señor Jesucristo, y esto lo repetimos con mucha frecuencia, porque es un principio que lo aprendemos de memoria, pero nos cuesta ponerlo en práctica. Mas buscad primeramente ¿qué? Y el reino de Dios es su justicia, quiere decir, mas buscad primeramente la conexión con Dios, mas buscad primeramente tu comunión con Dios, mas buscad primeramente la voluntad de Dios. Consultar a Dios, y todo lo demás Dios se encarga de qué, y todo lo demás será añadido. Claro, nos hace falta crecer en confianza delante de Dios para creer esto. ¿Estás afligido? ¿Estás en problemas? ¿Hay algo que no has podido resolver? ¿Qué vas a hacer primero? ¿Buscar quien te preste el dinero? ¿Buscar quien te saque adelante? Dice la Biblia, no, espérate. Consulta a Dios, y la única manera de consultarlo es en oración. Mas buscad primero el rostro de Dios, la voluntad de Dios, el pensamiento de Dios, el plan de Dios para tu vida. Cuando te sujetas a Dios, Él se encarga de lo demás. Pero nos cuesta creerlo. Esta gente adoraba a Jehová y adoraba al mismo tiempo a Moloc, a Milcom. ¿Cómo puede ser eso? Esto es tener un pie en la obra de Dios y otro pie en el mundo. No se puede, sencillamente no se puede. No se puede
adorar a nuestro Dios y adorar a los dioses falsos, como lo hacía el pueblo de Jehová. Tenemos que tomar una decisión de aborrecer para siempre el pecado y dedicarnos por entero a adorar a Dios, a buscar la voluntad de Dios. En tiempos del rey Manasés, no olvide, el abuelo de Josías, los padres escondían a sus hijos para evitar que fuesen sacrificados a Moloc. Los niños sacrificados a un dios ajeno. No olvide que el primer mandamiento de Dios lo encontramos en Éxodo, el primero de los 10 mandamientos. Solo a Jehová tu Dios adorarás. No reconocerás a dioses ajenos. Aquí encontramos todo lo contrario. Adoraban a dioses ajenos, óigame, con tanta pasión que entregaban a sus propios hijos en sacrificio a Dios. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que nuestro Dios único y verdadero nunca pidió la vida de nadie en función del perdón de otros. Y si hay algo parecido en lo que alguien puede decir, ¿cómo no? Recuerde que Dios pidió a Abraham la vida de su hijo Isaac en sacrificio. Ciertamente, ¿usted sabe el final de esa historia? Cuando Dios le pidió a Abraham, entrégame en sacrificio a tu hijo Isaac, y al final Dios hizo aparecer en el momento justo en que Abraham iba a entregar a su hijo al sacrificio, Dios hizo aparecer un animalito, un cordero, para ser sacrificado en lugar de su hijo Isaac. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca pidió la vida de un ser humano en función de otros. Siempre fue sacrificio animal. Ahora vamos a hablar de la excepción más grande. El único ser humano que fue capaz de entregarse por nosotros fue Dios mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. El único sacrificio válido a los ojos de Dios por todos nosotros. No vale que alguien traiga lo más preciado en sacrificio a Dios. Cuando alguien trae algo en sacrificio a Dios, está menospreciando el sacrificio de Cristo. Está diciendo: Dios, qué bueno que enviaste a tu Hijo Jesucristo por mí para morir en la cruz del Calvario, pero creo que no es suficiente. Voy a entregarte a mi hijo, voy a entregarte a mi pareja, voy a entregarme yo mismo, o voy a entregarme en mi vida en sacrificio por los demás. Está dándole una bofetada al sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso no hay una sola forma de idolatría que sea grata a los ojos de Dios, porque la única forma de sacrificio fue la persona de Cristo por nosotros. Manasés entregaba a los niños en sacrificio al dios que ellos adoraban, al dios Milcom o al dios Moloc, y los padres se veían obligados a esconder a los niños. También hay un juicio aquí en la Escritura para los que no consultaron a Jehová, una exhortación a nosotros cuando hacemos lo que bien nos parece sin consultar a Dios. ¿Cuántas veces, hermanos y hermanas, tenemos que lamentar algún fracaso en nuestra vida por haber tomado una decisión sin consultar al Señor? En cualquiera de las áreas de tu vida, en tu negocio, en tu vida de pareja, con tus hijos. Quiero decir esto con toda claridad, hermanos. ¿Cuántas veces hay hermanos y hermanas que consultan con el pastor? Pastor, ¿qué hago? Mi hijo, mi niño no quiere venir a la escuela dominical, a la iglesia. Y entre las muchas cosas que conversamos es: ¿a qué escuela va tu hijo? A la escuela donde le enseñan a rezar. ¿Consultaste a Dios acerca de qué escuela ibas a llevar a tu hijo? ¿Consultaste a Dios acerca de en qué vecindario ibas a vivir? Ay, pastor, estoy recién casado y voy a comprarme una casa. ¿Consultaste a Dios en qué lugar? ¿A Dios hay que consultarle cada cosa? Entonces no has aprendido que tu vida ya no te pertenece a ti mismo, le pertenece a Dios, tu vida total. No hay una sola área de tu vida que te pertenezca a ti, porque tú le perteneces a Dios. ¿Dónde vas a vivir? ¿Con quién te vas a juntar? ¿Con quién vas a juntar tu dinero para hacer negocio? Pastor, qué fracaso, me asocié con alguien que me robó.
¿Y por qué le traes a Dios el problema antes de traerle primero la consulta? No le consultaste y juntaste tus fondos con otra persona y perdiste. A Dios venimos a Dios cuando ya estamos en problemas, pero la Biblia nos exhorta a venir antes para consultarle. Yo creo que todos los que somos padres entendemos bien esto, porque muchas veces nos pasa con nuestros hijos. El hijo viene a presentarnos el problema cuando ya está en medio y no puede salir, pero no viene a consultarnos, no viene a pedir consejo. Si nosotros podemos entender esto en el plano de nuestro hogar, de nuestra familia, ¿cómo es posible que no lo hagamos o no lo entendamos en la relación con Dios? Nuestra vida le pertenece a Dios. Por tanto, tenemos que consultar cada paso, cada decisión, todos los días, acerca de lo que vamos a hacer. Y el juicio que nos presenta el profeta Sofonías abarca la cultura de la gente en medio de la cual vivía, su falta de justicia. Mire bien lo que dice el versículo 8, capítulo 2, versículo 8. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Qué extraña esta frase, ¿no? A los que visten vestido extranjero. ¿Qué será eso del vestido extranjero? Ellos se habían acomodado tanto a la forma de vida de los pueblos enemigos de Dios, y especialmente a los cananeos. Los cananeos, pues los de Judá vivían entre razas cananeas, habían aprendido sus culturas, se habían apropiado de sus religiones, esto es, el vestido extranjero. Es una frase que parece simbólica. Te has vestido de vestido extranjero, religión que no es tuya, religión ajena, dioses ajenos, costumbres que no son tuyas, que no vienen de Dios, te has revestido de lo ajeno. Ay, hermanos y hermanas, yo creo que nosotros también debemos meditar si no andamos vestido ajeno. Y obviamente no se trata del traje que tenemos puesto esta mañana, sino de aquello que pertenece al mundo, que es ajeno a nosotros, pero que todavía no lo hemos arrebatado de nuestra manera de vivir, no nos hemos apartado de eso. Y eso incluye, hermanos, vicios, palabras de nuestra boca, amistades no convenientes, hábitos que rompen con la buena costumbre de los cristianos. Cada cosa que hacemos tiene que ser revisado con mucho cuidado desde nuestra óptica espiritual y bíblica, porque lo más grave que le puede pasar a un cristiano es ser cristiano con la comunión rota con su propio Dios. No podemos avanzar si nuestra comunión espiritual no está asida de la mano de Dios. Se habían acomodado a la forma de la vida de estos pueblos, lejos de Dios, cometían toda clase de delitos. Verso 9. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Esta profecía, hermanos y hermanas, es una referencia a los funcionarios del rey que eran aduladores, que eran mentirosos, que eran falseadores de la verdad. Ciertamente se nos cuenta en la Biblia cuántos profetas de Dios cometían el pecado de falsear la verdad delante del rey de turno y adulaban al rey. Y cuando el rey cometía errores, ellos no lo miraban, no eran capaces de advertir el pecado que estaba frente a sus ojos. Y por eso cuando aparecía algún rey dispuesto con fuerza de Dios para enseñar al rey su pecado, cuando aparecía algún profeta listo para advertir al rey de su pecado, pues era perseguido y llevado a la cárcel. Porque este profeta que dice que es de Dios no me profetiza igual que los otros, solo profetiza cosas malas. Hay muchos de ellos en la historia. Recordemos Jeremías. Jeremías vino a advertir que si no se arrepentían de sus pecados, vendrían los caldeos sobre la ciudad
Y los demás profetas adulaban al rey. Oh, qué buen rey tenemos. Ah, qué rey más sabio. Cuando el rey oía la palabra del profeta Jeremías decía, no, este rey no me sirve, solo cosas malas sabe profetizar, y lo echó a la cárcel. Hermanos y hermanas, nosotros no podemos caer en el pecado de adular lo malo. Aquí la Biblia habla de justicia, de santidad, de pureza, y todas estas cosas solo tienen que ver con la verdad absoluta de Dios. Tenemos que apropiarnos de la verdad absoluta de Dios, revelada en la palabra, en la escritura, y nada nos puede mover de allí. También había juicio a los que se acomodaban a la situación sin hacer nada. Mire bien el versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Quiero recordarles, cada vez que hablamos de profetas y profecías, el lenguaje de los profetas es altamente simbólico. Y aquí hay dos frases importantes. Escudriñaré a Jerusalén con linterna y también aquellos que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Qué es esto de escudriñar con linterna? Pues cuando algo está oscuro, algo se le perdió debajo de la mesa, de la cama, y usted busca una lámpara y con la lámpara está auscultando lo más profundo que puede. ¿Qué figura más importante lo de la linterna? Porque aquí la linterna es siempre la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos permite el conocimiento suficiente para darnos cuenta cuando estamos pecando. Yo creo que nosotros los cristianos, hermanos, no tenemos que esperar que haya otro que nos diga que estamos pecando. Nosotros sabemos cuando estamos haciéndolo mal. ¿Y cómo lo sabemos? Porque toda verdad está siendo presentada a través de las escrituras. La escritura, la palabra de Dios, nos habla claramente para aprender nosotros a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo pecaminoso. Ella es la linterna que nos permite auscultar nuestra vida lo más profundo que podamos. Y además, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. ¿Sabe que el vino asentado es, en nuestro medio podríamos decir, el pinolillo? Usted pone el pinolillo y tiene que esperar, si no le gusta comer lo que llamamos chingaste, el polvo, ¿qué tiene que hacer? Esperar que se asiente. Y el hecho de que esté asentado quiere decir ya está calmadito, ya no está alborotado, ya no hay nada revoloteando en el vaso, está asentado, todo está en calma, todo está en paz. Esa es un poquito la idea aquí. Hay pecado, pero tranquilo, mientras no te estorbe, mientras no te haga daño. Además, el evangelio es que Dios perdona todo, cualquier cosa. Dice la parte final de este versículo: como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Tranquilo. Estás en pecado, hermano, tranquilo. Si Dios te va a perdonar porque Él es Dios de amor. No hay una palabra de exhortación, no hay una palabra de volver al arrepentimiento. No hay nada que te indique la diferencia entre santidad e impureza. ¿Qué problemas estamos viviendo en las iglesias de hoy? ¿Sabe? Todo se vale. Cualquier cosa que hagas, Dios es un Dios de amor, Él sabrá perdonarte. Estamos asentando a la fuerza el vino, hacer que todo se vea en calma, no pasa nada, no hay nada que altere nuestro bienestar, nuestra comunión. Si hablamos de la verdad va a ofender al hermano, mejor no decírselo. Es mejor que no lo incomodemos. Si le decimos que está en pecado, hasta se nos puede ir de la iglesia. Y cuidado, que es de los que más diezma, así que cuidemos eso. Ay, hermanos, qué pena. No dude que todas estas cosas son las que provocan juicio de Dios sobre la iglesia y sobre el mundo. Y tenemos que despertar
el llamado de Dios sigue siendo siempre: arrepiéntanse, volveos a mí. El Señor escudriñará con linterna, esto es, que no dejará pasar nada malo, por muy pequeño que sea, para movernos al arrepentimiento. Y tranquilos como el vino asentado, aquellos que no se preocupan por el pecado en el que viven. Todo está bien a sus ojos, pero no a los ojos de Dios. Esta palabra tuvo cumplimiento. Ninguna palabra expresada por el profeta de Dios quedó sin cumplir. Versos 13 y 14 dicen: por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Palabra dura, hermanos. Dios no tolera ninguna forma de pecado. Y aunque pensamos que, mire, pues yo no estoy bien con Dios, pero Dios, tranquilo, mire qué bien que estoy. El Señor advierte con tiempo, y es necesario que nos arrepintamos antes que venga el día malo, el día de Jehová. Esta profecía se cumplió en el tiempo de los reyes hijos de Josías, sobre quienes cayó el imperio de Babilonia y los llevó cautivos por 70 años. Muchas veces estudiamos aquí en nuestra iglesia, predicamos sobre esto del cautiverio del pueblo de Judá en Babilonia por 70 años. En el tiempo de Josías, un poco antes de que Josías iniciara el tiempo de gran avivamiento del que ya hablamos hace unos minutos, ocurrió esta profecía. Sofonías hablando, advirtiendo, exhortando, y la gente puso oído sordo a esta profecía hasta que se cumplió cuando vinieron los caldeos. Tiempo después de Josías. Llegó el tiempo de avivamiento de Josías, pero también llegó el tiempo en que Josías se fue de este mundo y quedó la descendencia de Josías, que también tuvieron corazón duro delante de Dios. Establecieron la idolatría, y entonces Dios cumplió esta profecía dada a conocer a través del profeta Sofonías, y llegaron los caldeos, llegaron los de Babilonia, arrasaron con Jerusalén y con todo el pueblo de Judá, y se los llevaron cautivos hacia aquella nación extranjera por 70 años. Hermanos, hermanas, ¿y qué de nosotros? La palabra del Señor está siendo predicada de todas formas en este tiempo acerca del arrepentimiento. Cuando hablamos de arrepentimiento siempre estamos pensando en el no creyente. Sí, mis vecinos, mi barrio, mi país, mi familia, que no se han arrepentido. Pero esta palabra no es para el incrédulo, es para nosotros los creyentes. ¿Estamos de verdad arrepentidos de nuestros pecados? ¿O es que hay quienes piensan que como cristianos no hay nada de qué arrepentirse? Ya Dios nos perdonó todo. Sí, Dios perdona a aquel que se arrepiente, porque al que no, aún siendo cristiano, Dios le da juicio. Con razón hay muchos que están en dificultades de toda clase. Cualquier negocio solo tienen el fracaso. En nada les va bien. Hermanos, evaluemos nuestra vida. Somos el pueblo de Dios que debemos caracterizarnos por nuestro constante estado de arrepentimiento, arrepintiéndonos todos los días, porque el arrepentimiento delante de Dios es la única salida. Esto es un llamado urgente de Dios al arrepentimiento. Capítulo 2, versos 1 y 2, que ya leímos al principio. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor. ¿Sabe lo que significa nación sin pudor? Una mejor traducción para nosotros: nación sin vergüenza. ¿No te da vergüenza cómo vives? Esa es una traducción más exacta que sin pudor. La palabra pudor casi no la usamos, pero entendemos bien que significa que no tienes vergüenza. No te da vergüenza a ti mismo cómo andas.
No solo no te da vergüenza frente al otro, sino de ti mismo. Me da vergüenza, me doy vergüenza yo mismo. Eso es, nación sin pudor. Antes que tenga efecto el decreto, el mandato de Dios, y el día se pase como el tamo, que se pase rápidamente, antes que el tiempo transcurra con toda rapidez, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, hermanos, hermanas. Somos responsables por meditar en lo que hacemos constantemente, la manera en que vivimos. ¿De qué modo tú vives tu vida cristiana? Queremos insistir, hermanos y hermanas, porque de verdad insistimos mucho en esto. Muchos creen que ser buen cristiano es venir a la iglesia. Ya cumplí. Ahora que en unos minutos más tarde vamos a concluir este programa y bueno, ya cumplí con Dios. Me siento libre de mi relación con Dios en cuanto a mandamientos y leyes. Y de aquí en adelante el resto de la vida es mío. Y me vuelvo a consagrar dentro de 8 días, porque hay quienes ni a la semana vienen. Ciertamente que hemos dicho, hermanos y hermanas, ser buen cristiano no se basa solo con venir a la iglesia, pero venir a la iglesia es importante, porque si no, ¿dónde vas a oír esta palabra? ¿De dónde más te vas a alimentar? Si no es aquí donde estudiamos la palabra y recibimos todos la misma exhortación. Por tanto, deberíamos estar más apegados a nuestras actividades, a nuestras reuniones, para fortalecernos más en nuestra comunión con el Señor todos los días. Somos responsables por meditar en lo que hacemos, por la manera en que vivimos. La palabra meditar, que está aquí en el pasaje bíblico que estamos considerando del profeta Sofonías, es en el hebreo kashash, que significa considerar, reflexionar, razonar. ¿Somos un pueblo reflexivo? Quiere decir reflexionar en lo que leemos. Cualquier pasaje de la Biblia que sea tu pasaje bíblico para ese día, ¿lo meditas o es sencillamente que ya cumpliste? Bueno, ya leí un capítulo de tal o cual libro de la Biblia, ahora ya, como que ya cumplí, como si fuese una carga, como si fuese una tarea de la cual ya salí. No, hermanos, es para meditarla, es para entenderla. No importa cuál pasaje de la Biblia tomes para el día de mañana y para cada día de tu vida, la pregunta con la que debes terminar es: ¿qué me quiere decir Dios a través de esta palabra? De modo personal, para mi familia, para mi participación en su obra. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿De qué modo yo me encuentro reflejado en esta escritura? Eso es la palabra kashash del hebreo, que se traduce como meditar, considerar, razonar, reflexionar. Hermanos, nuestra vida cristiana tiene que estar cimentada en una nueva forma de vivir. La meditación acerca de mi vida, la evaluación constante de mi vida para darme cuenta cuán tomado de su mano estoy. Probablemente el resultado de esa evaluación sea que ando suelto, solito, solamente voy detrás de Dios, aunque Dios exija más de mí. El llamado es antes que. Hay que arrepentirnos antes que llegue el día en que Dios cumpla sus juicios sobre este mundo. Antes que venga el furor de Dios. La iglesia es el nuevo comienzo para la humanidad. Nosotros somos la iglesia del Señor Jesucristo. Por supuesto que los tiempos del profeta Sofonías, los tiempos de la nación de Judá son tan pasados y vivían en una circunstancia histórica, cultural, religiosa, tan diferente a la nuestra. Sí, eso es verdad. Entonces tratamos de aplicar esta palabra a nuestro propio contexto, a nuestro propio medio, a nuestro propio tiempo. Y estamos en el tiempo de la iglesia. Hermanos y hermanas, cuando nosotros vamos a la Biblia y nos damos cuenta lo que significa ser la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo, solo podemos agradecer a Dios. Gracias, Señor, que nos diste la vida en este tiempo de la iglesia y no antes. ¿Sabe por qué? Porque ese es el tiempo de mayor oportunidad de Dios para predicar el evangelio de la gracia. El Espíritu Santo mora en una iglesia que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador.
Muchas veces hemos estudiado esto aquí. Oiga, tenemos una dicha tan, entre otras muchas cosas que son diferentes, que el Espíritu Santo mora de manera personal en cada uno de nosotros. Esa dicha no la tuvieron los del Antiguo Testamento. El rol del Espíritu Santo era muy diferente en el Antiguo Testamento. Pero hoy, hermanos, por la fe somos salvos en Cristo y como resultado mora en nosotros el Espíritu Santo. Qué cosa tan grande para apropiarnos de esa verdad y gozarnos en esa verdad todos los días. Tenemos el mensaje, como iglesia, tenemos el mensaje más poderoso de toda la historia: salvación por gracia en Cristo. Pero si no hemos llevado este mensaje ni a nuestra propia familia, ¿cómo lo vamos a llevar al vecino? La palabra nos enseña, hermanos, que nosotros tenemos el mensaje del nuevo comienzo. Toda vez que alguna persona en este mundo se sienta fracasada, allí Dios le tiende la mano. ¿Y cómo van a saber que Dios le tiende la mano si nosotros no se lo predicamos, no se lo testificamos? Dice el capítulo 3, verso 9 de Sofonías: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. Qué bueno, hermanos, que es bien sencillo entender esto. En el tiempo antiguo también era por arrepentimiento. No había nada que hacer más allá del propio arrepentimiento y pedir a Dios que se apiadara perdonando pecados. Dice la palabra invocar: para todos los que invoquen el nombre de Jehová. Dios les exhortaba por tremendos pecados en que vivían. Y lo único que Dios quería era que se arrepintieran de sus pecados. Es la misma situación del mensaje de hoy. Puede ser que entre nosotros haya personas, entre nosotros aquí o allá en el vecindario, en nuestros hogares, en nuestros centros de trabajo donde vivimos, personas, oiga, qué bárbaro, qué malos que son, y viven en adulterio y fornicación y borrachera y drogadicción y cualquier forma de pecado y de delitos, pero solo falta una cosa para que Dios les perdone: arrepentimiento verdadero. Lo mismo vale para nosotros. Hermanos, qué iglesia tan tenaz, tan llena de pecado, de hipocresía. Pero solo basta una cosa delante de Dios: verdadero arrepentimiento. El pecado del hombre no hace que Dios abandone su plan de redención del hombre. No hay nada que nosotros hagamos que sea tan malo que pueda mover a Dios de su gran propósito de salvarnos, porque Él es un Dios perdonador. Solo basta que nos arrepintamos de verdad y Él nos perdona, no importa cuán mala sea nuestra vida. Bueno, yo creo que todos sabemos de memoria Romanos 5:8. Y precisamente a través de esta escritura el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe a los romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo murió por nosotros en la cruz, hermanos y hermanas, llevó sobre sí en el dolor de la cruz todo aquello que es tan malo de nosotros, todo aquello que a nosotros mismos nos horroriza de nosotros mismos. Qué cosa tan malas en mi vida. Pero todo fue puesto en la cruz del Calvario por nuestra fe en el Señor Jesucristo, y por su muerte el Señor nos ha perdonado. Dios Padre nos ha dado la mayor muestra de su amor para con nosotros, y esa mayor muestra es la persona de Cristo crucificado por nosotros. Jesucristo es el medio por el cual todos somos perdonados y justificados. También Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo en Cristo podemos ser justificados. Quien quiera de nosotros que después de evaluar su vida diga: la única conclusión que puedo tener sobre mí es que soy pecador,
soy pecadora y no hay modo de arreglar eso. Bueno, la palabra de Dios te dice, cómo no, en Cristo puedes ser justificado ante los ojos del Padre. La única forma en que puedes ser justificado, no importa lo turbulento que haya sido o siga siendo tu vida, Cristo puede justificarte a los ojos del Padre si solo muestras verdadero arrepentimiento y fe en Él. Dios ha establecido un tiempo para ejercer duro juicio contra los pecadores. Por eso ha establecido una forma única de redimirnos del pecado antes que sea tarde. Cristo, su Hijo, es el único medio para alcanzar perdón y salvación por su gracia. Este es el tiempo de ser redimidos de todos nuestros pecados. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Padre nuestro, te damos gracias por la palabra que siempre necesitamos oír. No es una palabra para justificar nuestros pecados, porque nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. No hay excusa que sea válida delante de ti si hemos pecado, y sabemos por tu palabra que solo en Cristo podemos ser justificados. Por eso venimos delante de ti para ser movidos al arrepentimiento. Sigan orando, hermanos y hermanas. Voy a tomar un corto tiempo para nuestra reflexión, para nuestra autoevaluación, para que meditemos sobre nuestra propia vida. Sabe que este mensaje no ha sido presentado, no ha sido pensando en los no creyentes, sino en nosotros, los creyentes. Somos salvos en Cristo, amén. Sí, pero ¿cuánto de nuestra vida no es grata a los ojos de Dios? Necesitamos vivir en constante estado de arrepentimiento para un constante estado de santificación delante de Dios, de consagración a los ojos de Dios. Yo quiero pedirte que levantes tu mano. Pastor, ore por mí porque yo entiendo que mi vida no está de la mejor manera en este momento delante de Dios. Quiero arrepentirme de mis propios pecados, aún siendo salvo. No soy grato a los ojos de Dios. Dios te bendiga. Una mano en alto. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Es una confesión delante de Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Pastor, ore por mí, necesito consagrarme. Soy cristiano, soy salvo, pero mi vida no está bien. No puedo seguir autojustificándome. No puedo seguir engañándome yo mismo pretendiendo que estoy engañando a Dios. Levanta tu mano. Pastor, ore por mí de esta manera. Necesito consagrarme más delante de Dios. Rectificar mi vida. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Nadie te impulsa a esto, es solo una decisión tuya, muy personal. Por última vez, levanta tu mano si no lo has hecho. Dios te bendiga. Señor, me arrepiento de mi pecado, aun cuando soy salvo en Cristo. No dudo que soy cristiano, que soy cristiana, pero no soy buen cristiano. Mi vida no está bien ante tus ojos. Levanta tu mano esta mañana. Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Padre nuestro, muchas gracias por exhortarnos. Tu palabra es sencilla y clara. Gracias, Padre, por enseñarnos que lo nuestro es mostrar verdadero arrepentimiento delante de ti y que mostremos nuestra auténtica salvación en Cristo a los ojos del mundo en santidad y pureza. Que apartes de en medio nuestro todo aquello que causa tropiezo a mi vida, a nuestras vidas como iglesia. Límpianos, perdónanos y que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hacemos cada día. Oramos agradecidos, Padre, en el nombre grande, santo, eterno de tu Hijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.